Pues mañana a la misma hora tendremos la información meteorológica, bueno, a la misma hora, 5 minutos más, 5 minutos menos, porque saben ustedes que la puntualidad no es lo nuestro y siempre hay 5 minutos ahí de margen que cogemos. Bueno, vamos a comenzar el programa después de las noticias, después de la información meteorológica, hablando de un libro que cayó en mis manos la pasada semana y que gracias a Dios he tenido la oportunidad de leer ya pues prácticamente toda la primera parte y ya sigo leyendo y sigo avanzando. Un libro que me ha llamado mucho la atención. Canarias ha dado personajes muy importantes y muchos de ellos han quedado en el ostracismo, en el olvido. Personas que gracias a Dios pues se preocupan de que esos personajes que en su momento fueron bastante relevantes para la población pues se sigan manteniendo y que no los olvidemos. Y me refiero a una mujer, una joven que vivió en el municipio de Candelaria y la llamaban la Iluminada de Candelaria. Hay un libro que está escrito sobre su vida y obra y hoy tenemos aquí pues a su escritor, él es José Manuel Pérez. José Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, encantado. Muchas gracias por estar aquí, por traernos esta historia tan bonita de una joven que nace en Candelaria, vive en Candelaria, ¿y qué es lo que le ocurre? Pues nació con cualidades mediunímicas e inmediatamente empezó a destacar en su familia y en todos los que tenían la oportunidad de conocerla, ver cómo se expresaba y las cosas que hacía. Fue un acontecimiento extraordinario que llamó la atención de todas las sociedades de la isla y de otras islas que iban a visitar la Candelaria. En aquella época Candelaria se convirtió en un pueblo muy visitado, donde iban la gente con coches, caballos y carretas con sus enfermos para que ella los curara. Ella hizo muchas curaciones, fue muy popular, salió en todos los medios de comunicación de la época. Antonio Martín, un prestigioso periodista del Día de Santa Cruz, fue un valedor de su imagen y escribió varios reportajes. Yo fui a la biblioteca municipal de Santa Cruz de Tenerife y recopilé datos de lo que pasó en aquella época, narrado por la gente culta de aquella etapa de la sociedad, que como se sabe era una etapa políticamente difícil. Fue muy dura, ¿no? Sí, porque fue justo, todo comienza, ¿ella en qué año nace? En 1908. 1908, entonces claro, cuando ella empieza a despertar y empieza a darse a conocer y la gente empieza a conocer los milagros, porque son milagros, vamos, el curar a un enfermo evidentemente con medicinas y mucho esfuerzo, sí, pero es que habían enfermos que no se podían curar. A mí por eso me gustaría que la gente leyera el libro para que vieran lo que fue en su momento. Yo decía que le tocó vivir luego la época de la guerra civil, una posguerra donde se pasó mucha necesidad también, pero atraía a gente de todos los lugares de la isla, desde médicos, personas muy sencillas, campesinos, pobres, gente adinerada, gente con apellidos relevantes de la isla, se acercaban allí ya no solo para ver sus milagros y para que intercediera ante Dios, porque ella lo hacía todo a través de Dios, ¿no? Efectivamente, estaba dotada de una gran fe que la sabía transmitir y predicaba básicamente que éramos inmortales, es decir, nosotros somos seres creados por la divina providencia, que somos inmortales. Lo que muere y desaparece y no sirve para más nada nunca más es el cuerpo, ¿no? La materia. Porque si nos tocamos aquí, vemos que esto es carne, ¿no? Es carne, la carne no piensa, la carne no razona, no proyecta, no se ilusiona, no ama, no quiere, es una cosa material. Pero todas estas cualidades, el amor, la sensibilidad, la ilusión, lo que llevamos de artista, lo que desarrollamos, todo pertenece a una cosa interior que llevamos dentro, que se llama espíritu o alma, llámese como se le quiera llamar. Esta alma es inmortal y para desarrollar lo que la divina providencia quiere que desarrollemos, que son todas las cualidades, aparte de las morales, del conocimiento.
tenemos que vivir varias existencias, una existencia detrás de la otra, y así cientos y cientos de existencias. Venimos caminando por el mundo material desde hace muchos siglos, infinidad de siglos, y nos vamos encontrando siempre con las mismas personas. Es decir, que los que ahora son nuestra familia, ya nos hemos venido encontrando existencia tras existencia. El tiempo que se vive en el espacio, una vez que muere el cuerpo, es más o menos el tiempo que se está en la Tierra, es decir, unos 70, 90 años. Allí planificamos, cada uno de acuerdo con la inteligencia y la cultura que tenga, planifica la existencia próxima en la Tierra para corregir cosas que hizo mal, porque tenemos todos una conciencia que se desarrolla más en unos seres que otros. En un principio, las personas no tienen desarrollada su conciencia y pueden hacer mal sin sufrir, porque no tienen desarrollada la conciencia, pero eso pertenece al principio del ser. Después, a medida que va evolucionando, la conciencia se le va desarrollando, tal es así que más tarde la conciencia nos llega a exigir hasta los más mínimos detalles. Nos corrige la mirada, el pensamiento, la forma de hablar, y llegamos a ser pues, personas delicadas, porque nos corrige la conciencia y le obedecemos. Y así transcurre existencia tras existencia, porque todos los seres humanos estamos queriendo y sin querer sometidos a una ley evolutiva. O sea, no podemos renunciar a eso porque es una ley universal. De la que dependemos directamente. Sí, estamos sometidos a ella y tenemos que, nunca retrocedemos, siempre vamos avanzando, no solamente el ser humano como individual, sino también el planeta en sí, porque hay miles de millones, de billones de planetas, como la Tierra, donde hay seres. Lo que pasa es que estos mundos se clasifican por niveles de conocimiento y de moral, según sean nuestras... ¿Cuál sería el mundo en el que estamos nosotros ahora mismo? Un mundo de expiación se llama, donde hay que pagar deudas pendientes y aprender mucho. O sea, que estamos aquí llevando un aprendizaje. José Manuel, ¿por qué cuando se habla de esto, de que venimos ya con muchas vidas vividas, hablamos de reencarnación, ¿por qué no nos acordamos de esas vidas anteriores? ¿Por qué cuando estamos aquí y es que nos hemos reencarnado, ¿por qué no nos acordamos entonces de la vida que tuvimos anteriormente? Sí, bueno, aquí en la Tierra nosotros recordamos con el cerebro. El cerebro capta lo que ve a través de los ojos. Pero claro, esto es un cuerpo con un cerebro de ahora, de esta reencarnación. Por lo tanto, no puede acordarse de vidas anteriores. Pero sí es verdad que en el momento en que el cuerpo muere y el espíritu abandona el cuerpo, que lo abandona a través de la mente, y que en la cama, mayoritariamente, en la cama están esperando a sus seres queridos, normalmente es su padre y su madre, que lo van a recibir, porque al morir el cuerpo, el espíritu tiene como 3 días de letargo, está como medio atontado y necesita una ayuda, ¿no? Después, ese espíritu, todas estas cosas que yo estoy hablando eran enseñanzas de ella. Sí, porque hay que decir, antes de proseguir, para que quede claro, que es que José Manuel Pérez, escritor del libro de La Iluminada de Candelaria, de personas importantísimas en esta época, estamos hablando de la guerra civil, posguerra, años 50, 60... Bueno, él convivió con ella, él se casó con una hija de esta mujer de Candelaria y conviviste muchos años con ella y claro, el aprendizaje me imagino que habrá sido enorme. El aprendizaje era con el ejemplo, ¿no? Que se suele decir que el mejor profesor es el que practica el ejemplo, ¿no? Pues yo me vi por obra del destino, el destino ya sabes, yo creo mucho en el destino y ella también. No hay casualidades. No hay. Hasta el más mínimo detalle está... Ya está todo programado. Sí. Pues bien, yo me vi allí sumergido en aquella familia, con ella, pues conviví con ella porque no queríamos, tanto Irma como yo, no queríamos abandonarla, que podíamos haber ido muy bien a vivir a La Gomera. Yo estaba en aquella época en Ferry Gomera. ¿Trabajando? Sí, en el ferry. Y no, ella se quedaba aquí en Santa Cruz y yo me iba a trabajar. Y entonces yo me vi
que recibí toda la herencia de esta gran señora, que es una realidad, esto no es ficción. No, además está todo. El libro, lo podemos entrar, ¿tienes el libro ahí? Alcánzame el libro, José Manuel. Yo, créame, La Iluminada de Candelaria, aquí está el libro. Yo de verdad les aconsejaría a todos que lo buscaran por donde fuera, que lo leyeran, y además es que está todo datado, con datos de los días en que salió en prensa, de las personas que la visitaban, porque créanme que no solo iban enfermos, es que iban médicos, iban personas muy importantes, que en aquella época, pues, quien más, quien menos, pues casi todo el mundo era analfabeto, la gente del campo no leía, no podían ir a estudiar, porque tenían que trabajar, evidentemente, pero sí que había médicos, habían gente responsable, periodistas que ya habían en aquella época, que han dejado por escrito grabaciones, han dejado un montón de cosas de lo que sucedió cuando Candelaria se convirtió pues como un santuario de Lourdes o algo así. Allí iba todo el mundo a curarse, iba todo el mundo a ver a la Iluminada de Candelaria. Tú te ves inmerso en esto, pero es un legado muy importante que te ha quedado, o sea, es una herencia importantísima y que gracias a Dios has dado a conocer con este libro. Pues sí, para mí es una cosa extraordinaria. Esta mujer fue una cosa muy especial, enviada por la Divina Providencia, para que nadie pueda decir que Dios no existe, que Dios nos abandona. Pues no, Dios se manifestaba, y Jesús de Nazaret se manifestaban a través de ella, y lo que ella indicaba era que había que hacer el bien, el bien. La Iglesia, ¿qué decía al respecto de todo esto? Porque ella sí tenía, en las primeras páginas del libro aparece en esas primeras pues demostraciones de lo que podía hacer, había un cura en Candelaria que la acompañaba. El padre Elías. El padre Elías. Yo soy muy mala para los nombres, pero que vamos, que lo he leído y me encantó. Y era una persona que la acompañaba espiritualmente, porque ella era prácticamente no sabía ni leer ni escribir tampoco. No sabía. Pero luego es que hablaba, y hablaba maravillosamente y con unas expresiones que, claro, una persona que no tiene cultura no puede hablar así. Claro, ella tenía lo que se llama inspiración. Y desde el momento que tenía alguien que la iba a escuchar, ella se sentía inspirada con su propio ser. Pero además de eso, ella, su espíritu, abandonaba su cuerpo y se tomaban posesión de su cuerpo entidades superiores, elevadas, y transmitían sermones y consejos a la gente que iba a visitarla. Se curaba a la gente y la gente se sentía en un confort y una felicidad a su lado, ¿no? Porque ella irradiaba, todas las personas irradian algo, ¿no? Esto lo sabemos todos, que nos encontramos con alguien y sentimos a veces rechazo y otras veces sentimos ganas de acercarnos, y es por la luz que irradia cada uno de nosotros. Todos tenemos un aura que nos protege y todos irradiamos esa luz, unos más y otros menos, de acuerdo con su grado de moral. Bueno, pues la hermana Antonia, siguiendo con lo que ella practicaba, decía que lo más importante de todo era el sentido común, que había que tener sentido común para todo. Es decir, el sentido común nos acerca mucho a lo que Dios quiere de nosotros: ser razonables, ser justos, ser amables, sonreír, sonriente, cariñoso, comprensivo, tolerante. Eso es lo que ella predicaba y aconsejaba siempre a hacer caridades. Después existe un mundo que es invisible para los seres normales de la tierra, pero que nos rodea, que es el mundo espiritual. El mundo de todos los espíritus o almas que dejan su cuerpo porque el cuerpo se muere, están a nuestro alrededor. Los que no han conseguido ver la luz que nos lleva al túnel. Antes comentabas, y perdona José Manuel, porque no quiero que se me pase, que después del fallecimiento, los espíritus están como 3 días como que aletargados, es la palabra exacta. Sí, al morir el cuerpo, pues los seres familiares, que como dije antes, siempre nos encontramos existencia tras existencia, pero normalmente los padres nuestros se van al mundo espiritual antes que nosotros. Entonces están pendientes y reciben un aviso cuando los de aquí se van a morir, y nos vienen a recibir al pie de la cama.
Es decir, cuando ya dejamos el cuerpo y estamos medio aletargados, conseguimos ver que nos están esperando para ayudarnos y estamos así unos 2 o 3 días. Luego, el ser, de acuerdo con su elevación evolutiva, porque los hay muy brutos y muy aferrados a las cosas materiales, que no quieren ir. No, se piensan que están todavía vivos y están a nuestro alrededor, en nuestras casas, en sus propiedades, y se enfadan cuando nosotros, por ejemplo, compramos una casa que haya estado habitada por un ser que ha muerto y cuando nos ve allí se va a enfadar. Bueno, pero los seres que tienen un poquito más de luz, así como nosotros, Dios quiere, Dios quiere. Ya sentimos, irremediablemente sentimos una succión que nos llama, sentimos como algo que nos atrae, ¿no? Y nos sentimos impulsados a caminar hacia allí. Bueno, arriba en el espacio no se camina, sino nos trasladamos. Y también se oye como una música muy bonita que nos llama y nos dirige a un túnel. El famoso túnel que habla toda la gente cuando está en un estado de que, bueno, se han dado casos y reconocidos por médicos donde la gente dice, o sea, le han dado a la gente por fallecida y luego la gente cuando vuelve, pues vuelve contando historias maravillosas. Sí, el espíritu se siente en la gloria, se siente mucho mejor, porque nadie, absolutamente nadie se siente peor después de morir que antes. O sea, todos nos sentimos después mejor, en buena armonía, más felices, más comprensivos, y sí hemos cumplido con nuestras obligaciones en la tierra, es decir, fuimos buenos hijos, buenos hermanos, fuimos buenos padres, buenos maridos o buenas mujeres, si fuimos honestos y honrados, todo eso redunda en una felicidad imperceptible que se siente y entonces pues nos emocionamos, damos gracias a Dios porque la vida es maravillosa. Al llegar al túnel, pues pasamos el túnel y pasamos a otra dimensión y ya no podemos regresar aquí a la Tierra, estamos arriba, salvo alguna excepción que sí se puede, nos dan permiso, por ejemplo, para recibir a los que se van a ir, o por cualquier otra circunstancia que circunstancial. Los que están muy aferrados a las cosas materiales, envidiosos, rencorosos, oscuros, personas que las hay, desgraciadamente, esas personas ni ven la luz ni sienten la llamada y se quedan a nuestro alrededor. Que son esos famosos espíritus que luego se descubren en casas donde hay gente que no puede vivir, donde hay programas en televisión, hay muchos programas que hablan de esto, ¿no? Donde pues se escuchan sonidos, hay mal ambiente, no se puede vivir en casas de ese tipo y precisamente hablan de eso, ¿no? De que es que yo veo lo que llamamos típicamente, aunque esté mal dicho, un fantasma, porque son esos espíritus los que se quedan aquí, que sí, no descansan y no dejan descansar a los demás. La palabra esta que has empleado, ambiente, la usaba la iluminada muy regularmente. Sí. Sí. Ella decía que había que hacer buen ambiente y el buen ambiente se hace con pensamientos puros, honestos, y con ideas puras y honestas, y con actos. O sea, para ella, delante de ella había que hablar con pulcritud. Si decías alguna palabra mal dicha, malsonante, no le gustaba. Fea, no, se ponía muy seria y te llamaba a capítulo porque decía que todo eso atraía al bajo astral, a los espíritus, esto es lo que estamos hablando. Los espíritus que están a nuestro alrededor se reúnen con nosotros o nos acompañan según sean nuestros pensamientos. Si nuestros pensamientos son como los de ellos, es decir, sexuales, obscenos, ambiciosos, rencorosos, pues todo ese tipo de entidades se acercan a la y viven con nosotros, a nuestro alrededor. Pero al revés, si nosotros somos honestos, somos honrados, tenemos buena fe para las cosas, somos optimistas. Hay que ser optimistas, decía la hermana, la iluminada. Ella era una persona muy alegre. Nunca le faltó nada. Ella no tenía ninguna propiedad a su nombre, pero no le faltó nunca para comer y para vivir cómodamente, bien. ¿En qué año muere Antonia? En 1982. ¿Sabía ella cuándo iba a morir? Ella era, primero que nada, aquí en la Tierra todos somos seres humanos. Sí, claro. Y existe esa incertidumbre, pero ella sí es verdad que lo presentía, ¿no? Cuando se iba a morir. Y
yo lo que recuerdo es que no quería morirse, pero no quería morirse porque le tuviera miedo a la muerte. Una persona que había estado toda su vida conviviendo entre un lado y otro. Sino era por su afán de ayudar a las personas, demás. ¿no? Ella consolaba a las personas. Las personas iban allí muy tristes, con problemas terribles, pues sobre todo mujeres con problemas con sus parejas, ¿no? Y ella los consolaba, las invitaba a la tolerancia, al aguante, a la resistencia, en contra de lo que hoy se habla, ¿no? Que dice que no hay por qué aguantar. Pero todo tiene un significado, porque claro, normalmente la víctima de hoy es el verdugo de ayer. Y todos los que... Por eso yo les digo a todas las parejas que tengan problemas y tal, que no sean tan lanzadas, que aguanten un poco, que resistan, porque precisamente han venido a la Tierra para equilibrar eso, para no a las primeras de cambio romper una relación. Sí, pero cuando hay, por ejemplo, un maltrato, eso no se puede aguantar, José Sí. Manuel. Por supuesto que no. Es que vamos, para dejarlo claro, no vayamos nosotros, pero cuando hay un maltrato, ya sea a una mujer, a un hombre, eso no se puede aguantar, porque eso ni Dios lo quiere, ni quiere tampoco que estemos, me imagino, sufriendo, ¿no? Por supuesto que no. Es que eso es en los tiempos de ahora, pero claro, yo estaba hablando de los tiempos de Aquellos tiempos, sí. Pues, que realmente existía eso, ¿no? El sufrimiento, el aguante tremendo de las mujeres. La resignación. Sí, la mujer empezó a votar hace 100 años. Sí. Y la mujer era una esclava. Bueno, ahora actualmente en los países musulmanes sigue siendo una cosa aterradora, ¿no? Pero bueno, sí, es verdad que hoy en día lo que tiene que haber es diálogo y comprensión, respeto. Que era lo que Antonia, la Iluminada, decía y siempre exponía hacia los demás, ¿no? Sí, por el supuesto. diálogo, el amor al prójimo y hacer el bien. Sí. Después ella también hablaba de la igualdad de la mujer con el hombre. ¿Sí? Sí. En aquella época ya ella se atrevía a hablar de igualdad. Sí. La mujer ya está llegando, y si no ha llegado, pronto llegará a ser exactamente igual que el hombre, con los mismos derechos, y no habrá distinción de ningún tipo, sino la que por naturaleza tienen, ¿no? La mujer, por ejemplo, en la religión católica, comete un grave error en seguir obstinada con esos acuerdos, con esas ideas tradicionales de no admitir... La mujer solo sirve para limpiar la iglesia. La mujer no sirve para sacerdocio, eso es un error. Después la religión católica tiene otro error tremendo que dice que lo que resucita son los cuerpos, y eso es otro error. Los cuerpos se pudren, desaparecen. Lo que resucita es el espíritu. El alma. Y después está el tema de la reencarnación, que al principio de desencarnar el Maestro Jesús, la religión católica profesaba la creencia de la reencarnación. Pero había un emperador que se llamaba Justiniano II, que era muy cruel, y este hombre, por celos y por avaricias materiales, le obligó al Papa a abolir la reencarnación de la religión católica. A los 6 años el Papa se arrepintió de haberlo hecho, pero este rey Justiniano mató a miles y miles de personas que no creían en la... Que creían en la reencarnación y que él no estaba, como él no estaba convencido, nadie podía creer en la reencarnación. Y yo lo que digo, ¿por qué la Iglesia no vuelve a retomar esa creencia? Si sabe que va al Papa, que él lo obligaron en el concilio de Constantinopla. Si nos metemos en eso, José Manuel, armamos una guerra en el Vaticano, sí, tal y como están las cosas que bueno, vamos a callarnos. Bueno, porque a mí me Papa, gusta mucho este Papa, reconozco que me gusta mucho. Este Papa está haciendo algo. Me parece muy claro. Sí, es un hombre que por lo menos se atreve a dar algún paso. Cuando los propios sacerdotes están en contra del Papa, por algo es. Los curas eso es bueno que estén en contra, porque eso significa que el Papa tiene razón, porque claro, un Papa que le hace el gusto a los sacerdotes y que los tiene metidos en palacios y viviendo con grandes manjares, pues es lógico que esos sacerdotes pues les gusta un Papa así. Ahora, cuando hay un Papa que tira de las orejas constantemente, no solo a los cristianos, a los católicos, sino a los sacerdotes y a los pastores de su iglesia, pues eso ya no gusta tanto. Claro, los sacerdotes también se deberían casar y tener su familia. Yo todo lo que pasa, que eso le cuesta mucho dinero a la iglesia, porque no es lo mismo mantener un sacerdote
que un sacerdote casado con un montón de chicos. Eso ya a la iglesia le saldría un dinero. Bueno, que se busque en la vida como se busca el Como resto. todos los demás, como todos los El demás. resto de la sociedad, ¿no? Es verdad. José Manuel, se nos ha ido el tiempo, pero otro día, si te parece, seguimos hablando. Cuando Porque quiera. hay muchísimas cosas interesantes que se nos han quedado detrás, porque tendríamos que hablar de los milagros. La próxima vez, si te parece, vamos a hablar de los milagros y de las curaciones que hizo la Iluminada de Candelaria. ¿Te parece? ¿Me permite? Sí. El libro este se puede conseguir en cualquier librería, pero encargándola. Encargándolo Está exacto. editado en Madrid y se va a la librería que les apetezca y dice, por favor... El libro La Iluminada de Candelaria Sí. de José Manuel Pérez. Sí, la Iluminada de Candelaria solamente hay un libro de eso. Pues con eso ya podemos, yo de verdad les aconsejo que lo lean. Es una lectura muy, muy, muy interesante. No tengo interés comercial. ni Lo económico, sabemos, no. pero es bueno que se conozca. He regalado 17.000 libros por internet Regalado. a toda España, ¿eh? Y a Sudamérica. Pero es bueno que se conozca porque es una historia muy bonita de una mujer que convivió entre nosotros y que en su momento fue un personaje que iba gente de toda la isla. Luego había también otro vidente en Playa San Juan, me parece que era Sí, más. el hermano Manolito, el de Hermano Guía. Manuel. Pero claro, ya hoy no nos da tiempo, es que se nos quedan muchas cosas en el tintero. Pero seguiremos hablando, José Sí, Manuel. pues encantado. Yo, un placer de verdad tenerte aquí, conocer un poco más y despejarnos la mente, que no se puede ser cerrado y cuadriculado, que todos evolucionamos y hay que ir evolucionando y aprendiendo y abrir la mente a cosas que desconocemos, Lo que hay porque que eso no es hacer- aprender. Lo que hay que hacer, lo que tenemos que hacer, básicamente es hacer el bien. Y ya está. Ya ven ustedes que él es buena gente, por eso está aquí conmigo. José Manuel, ha sido un placer, muchísimas gracias. Te espero pronto por aquí otra vez para hablar de eso, por ejemplo, de los milagros que hacía la Iluminada. Sí, ¿Te tú parece? tienes el teléfono, me llamas. Lo llamo directamente. Yo vamos. vivo aquí cerquita. Pues mejor, que vives y más cerca. José Manuel, muchas gracias. Encantado. Muy encantada yo. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta vamos a hablar, pues, de otras cosas. Hasta ahora.